Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o algo que preguntarles? Doctor, por favor. Sí, nos pregunta el doctor que más que los problemas orbitarios es más frecuente esto en el pie diabético, y es correcto. Yo trabajo en un hospital general donde es bien común ver a los pacientes. Hay una clínica de heridas en nuestro hospital que queda enfrentito de oftalmología, y es bien frecuente ver a los pacientes pues cargando su back, así le llamamos. Hay muchas marcas, pues, pero los ven cargando su back, se lo pueden llevar a su casa, y pues, lo único que faltaba era verlos cargando su back pegado al ojo, ¿no? Pero pues eso ya sucedió. Se utiliza mucho en úlceras por presión, defectos en pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizado, defectos muy, muy grandes, prácticamente no se tienen que reconstruir o no se tienen que injertar, únicamente con el uso de la presión negativa. Bueno, le comentaba que también a lo mejor en pacientes con escaras que no se pueden movilizar, etcétera, a lo mejor también ahí puede ser de utilidad. Es correcto, en esos pacientes es en los que se ha aplicado de entrada y ya tiene tiempo que se utiliza. La cuestión es que cuando nos enfrentamos a estos casos, la verdad es que se acaban las armas, ¿no? O sea, de repente lo ves, el último caso, debridaste hasta la conjuntiva, te llevaste el músculo elevador, te llevaste todo el orbicular y dices, no, o sea, finalmente tienes que hacerlo, porque ahí, si tú dejas tejido, no va a sanar nunca y esto va a seguir progresando, ¿no? Tiene que haber tejido sano para que los antibióticos tengan efecto, ¿no? Entonces, se puede considerar, o al principio lo consideramos como una medida de rescate. Ahorita ya nuestra intención es utilizarlo como parte del tratamiento. Y, perdón, ¿esperarían que tuviera esta terapia alguna aplicación, por ejemplo, para heridas traumáticas de la órbita, pero que no estuvieran particularmente complicadas ni infectadas, para acelerar el proceso de recuperación? Bueno, eso es una opción. Ahorita tengo 3 pacientes exenterados, nos llegó una ola de pacientes con mucormicosis, hubo que exenterarlos, y estamos intentando poner la terapia de presión negativa ahí. Ya el tejido necrótico ya no existe, pero como promueve el tejido, la formación de nuevo tejido de granulación, estamos viendo que puede ayudar a sanar más rápido las heridas. No necesariamente tienen que estar infectadas. Bueno, con respecto a esto, doctor… ¿Tienen una pregunta por ahí? ¿Sí? ¿Alguien más? Disculpe, ¿tienen alguna experiencia en las cámaras hiperbáricas? No tengo la experiencia, sin embargo, el mecanismo es otro, porque la cámara hiperbárica es una presión supraatmosférica y esta es una presión subatmosférica. Realmente esa es la diferencia, ¿no? Y aquí lo que queremos es aumentar la cantidad de riego sanguíneo al nivel de la herida. ¿Y el uso de nifedipino en la herida? Mira, existen en algunos lugares, ya hay estos aparatos que incluso van irrigando antibióticos sobre la herida. No tenemos la experiencia con nifedipino y tampoco con antibióticos. Realmente hemos visto que es suficiente. Comparado con las casuísticas publicadas, hemos logrado reducir el tiempo de sanación o de curación en el 50% del tiempo. Entonces nos parece que es bastante rápido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Buenas. En cuanto al manejo del pseudotumor orbitario, cuando ustedes manejan corticoides o inmunosupresores, por ejemplo, nosotros damos en las uveitis o panuveitis, cuando encontramos un síndrome de Wegener, utilizamos ciclofosfamida hasta en 1 año, en bolos, y utilizamos dosis de bolos también de metilprednisolona. Pero para el pseudotumor orbitario, ¿cómo utilizan la ciclofosfamida y la metilprednisolona? No, nosotros no manejamos la ciclofosfamida. Generalmente los esteroides los damos por vía sistémica, pero por vía oral, porque los pseudotumores clásicos responden perfecto a las dosis orales y a la administración oral de prednisona, que se puede iniciar desde 0.5 hasta 1 miligramo kilo día, y eso mantenerlo durante 2 semanas y después hacer una reducción adecuada. Los pseudotumores clásicos responden a esto al 2.º día. Entonces, en realidad, si no está respondiendo, hay que pensarle que no es pseudotumor orbitario, y bolos de ciclofosfamida nosotros no lo usamos para pseudotumor orbitario.
los pacientes que recidivan después, o sea, que recidiva la inflamación después de varios ciclos de esteroides, aparte de pensar en tomarle otra biopsia, pensando en que no llegamos al sitio para hacer un diagnóstico histológico, hay que mandarlos al inmunólogo para que les maneje una ciclofosfamida en general de uso oral, no bolos. ¿Alguna otra duda? Quería preguntarle al doctor Rubén, ¿dónde se puede obtener? Solo, o sea, yo entiendo que se pide a través del hospital, pero nosotros podemos conseguirlo en alguna parte, podemos pedirlo. ¿Qué tan accesible es para el resto de los oftalmólogos? Es muy accesible, hay diferentes casas. Tú te puedes meter a internet y buscar terapia con presión negativa. Es un aparato muy pequeñito, los pacientes se lo llevan a su casa. En nuestro caso, como estamos empezando en eso, los hemos querido dejar en el hospital para ir viendo cómo van evolucionando, pero los pacientes con úlceras diabéticas por escaras, se los llevan a su casa, porque también el chiste de esto es que los pacientes salgan pronto del hospital, ¿no? Que es el gran valor que yo le he encontrado a esta terapia. Aquí el doctor me hace una pregunta, el costo. Aproximadamente la renta, se rentan estos aparatos, es de 3,000 pesos. O sea, realmente ¿Por tiempo? Por todo el tratamiento. Por el tiempo que lo utilicen, entre 3,000 y 4,000 pesos, más o menos. ¿Y qué te define los ciclos? Decías, en unos pacientes 2 ciclos, en otros 3, pero no. La evolución. Si tú ves que el paciente va mejorando, haces menos ciclos. Si ves que el paciente sigue sin evolucionar bien, le das más ciclos. Finalmente, lo que logramos fue hacer una media de 15 días, más o menos, de tratamiento con terapia, ¿no? Creemos que a partir de ahí ya podemos hacer o estandarizar. Evidentemente con el niño, si se fijaron, utilizamos 2 veces nada más. Es algo que pues, nos provocaba algo de temor, pero si se fijaron era algo muy importante, ¿no? Y con riesgo a tener mucho más infecciones. Otra duda, en cuanto pones el aparatito y hace la succión, llega tu presión y lo dejas ¿cuánto tiempo? En los ciclos que te comenté, 48 horas. 48 horas. Así es. Entonces se tiene que llevar su aparato. ¿O lo dejas en el hospital? La verdad es que los dejamos en el hospital, todavía no nos atrevemos a mandarlos a su casa. Sí. No, sí regresan. Doctor. A ver, doctor, tenía el micrófono, sí. Ustedes utilizan el aparato de succión. ¿Esa presión negativa ha modificado en algún momento la perfusión intraocular? Mira, esa es una gran duda, es algo que han preguntado en algunos otros lugares. No hay manera de determinarlo, lo único que podemos hacerlo es a largo plazo. Tenemos seguimientos con OCT, con campo visual, y creemos que es lo único que nos puede decir más o menos la evolución. Si realmente esa presión, ahora de repente, cuando empezamos a utilizarlo, me pregunta la gente o la gente clínica de heridas, me dice, oye, ¿y a qué presión? Me preguntan a mí, ¿no? Y de repente yo busco, ¿y yo a quién le pregunto, no? Pues yo tampoco sé, pero de repente te pones a pensar en el LASIK, la succión llega a subir hasta 100 milímetros de mercurio, claro que evidentemente son segundos, dependiendo de la habilidad, ¿no? Pero ahí fue cuando decidimos, bueno, tomar una media y dejarlo empezar en 75, ¿no? Y nos fuimos dando valor y lo fuimos subiendo hasta que llegamos a un promedio de 125, que es donde realmente sabemos que hay dilatación vascular. Y hasta ahí nos quedamos y creemos que vamos bien por ahí. Sí, doctor. El paciente viene evolucionando. ¿Cuándo dices ya? Cuando los bordes de la herida, cuando dices ya va evolucionando hasta aquí. Es correcto, cuando veo que los factores que retrasan la cicatrización ya no están y los que la promueven están presentes. Cuando ya no veo fibrina, cuando veo tejido de granulación, cuando ya no veo edema y ni secreción purulenta. Bien recordarán todos en nuestro internado, cuando teníamos pacientes que se visceraban después de cirugía general, etcétera, los meses que se pasaban en el hospital con curaciones, y el momento del cierre era cuando ya el adscrito decía, ¿sabes qué? Ya está limpio, vamos a cerrar, ¿no? Ese es el momento, cuando ya no hay factores que retrasen la cicatrización y empiezas a ver los factores que la promueven. Ese es el momento de decir, hasta aquí llegamos. De hecho, nosotros el poder poner un injerto o un colgajo es hasta que estemos seguros que ya no hay secreción purulenta. Pues si lo ponemos se va a perder ese injerto o ese colgajo, como el que había en un colgajo muy grande en nuestro último paciente, pero estaba
perfectamente nutrido ese colgajo, sin datos de infección, ¿no? ¿Alguna, doctor? Solo como curiosidad, ¿ha habido algún caso en el que no haya funcionado y la causa probable de eso? Pues hasta ahorita, afortunadamente, en todos nos ha resultado. Finalmente, es una técnica probada, jamás en la órbita, ¿no? Pero es una técnica probada en todo el mundo. Hasta ahorita nos ha funcionado en todos. A mí la verdad es que al principio, cuando ya me llegan esos pacientes, y bueno, digo, pues ¿a quién se lo mando, no? ¿Ya qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahorita me urge que lleguen más, pues para seguir aumentando nuestra casuística, ¿no? Entonces, si llegan a tener algo en el Hospital G. González, con mucho gusto los recibimos, ¿eh? ¿Sí, doctor? Doctor. Cuando hay destrucción del párpado completa o de los párpados, que hay una exposición de la córnea muy importante del globo, ¿cómo manejan ahí para algún ungüento encima, algún lubricante? Sí, finalmente, durante el proceso, evidentemente tenemos exposición de la córnea. Nosotros como oculoplásticos manejamos comúnmente lo que es la cámara húmeda, que también se maneja en pacientes, por ejemplo, con lagoftalmos por parálisis facial, que pues, no es otra cosa ni complicada más que un plástico para volver los sándwiches. Se lo ponemos, lo cortamos alrededor de la órbita y la propia humedad que produce la lágrima va a mantener lubricada esa córnea, ¿no? Aquí el reto al final también es la reconstrucción, ¿no? Es decir, bueno, sí, ya se curó y ahora tengo un defecto gigantesco, ¿no? Entonces, para poder hacer una buena reconstrucción necesitamos tener un buen lecho, ¿no? Un lecho limpio, un lecho vascularizado, y de ahí pues puedes inventar cualquier cosa. ¿Alguna otra duda? Quería preguntarle al doctor Graue. En la primera plática nos comentaste que hay que agotar las posibilidades, sobre todo cuando hablamos que existen antígenos blanco específicos, y llevando eso a tu segunda plática de orbitopatía tiroidea, llega un paciente con orbitopatía tiroidea en fase activa a tu consultorio. ¿Cuáles son los estudios que le pides aparte de la tomografía, que es obvia, ¿no? ¿Qué laboratorios le pides y a dónde lo mandas a hacérselo? Sí, claro, el diagnóstico es meramente clínico, ¿no? Muchas veces, desde que lo vemos entrar por la puerta, ya sabemos que tiene orbitopatía tiroidea, que está activo y que probablemente tiene neuropatía porque no viene mal, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer son pruebas complementarias que nos ayuden a confirmar el diagnóstico, que nos apoyen, ¿no? Simplemente. Entonces, yo creo que es bien importante, sobre todo si es un paciente de primera vez, pedirle un perfil tiroideo, o sea, T3, T4, TSH, para ver su función tiroidea. En el 88% de los casos, según está reportado, están hipertiroideos. Y el otro que es bien importante es el anticuerpo antirreceptor de TSH. Ese se puede pedir al inicio y luego se puede ir pidiendo conforme va avanzando la enfermedad, y sus títulos sí son predictivos del pronóstico del paciente. O sea, si los títulos van en aumento, el pronóstico probablemente vaya a ser malo. O sea, ese paciente va a seguir progresando y puede llegar a tener pérdida visual. En cambio, si se estabilizan los títulos del anticuerpo anti-TSH, vamos a ver un acortamiento de la fase inflamatoria y probablemente un mejor pronóstico. Lo otro que es bien importante, pues nada más es la tomografía. La tomografía nos da una muy buena idea de si hay una afección principal de los músculos o de la grasa orbitaria. Entonces, también nos ayuda a poder predecir si va a haber una neuropatía óptica probable o si el problema va a ser meramente cosmético y funcional transitorio. Y hablando de los pacientes que ya no están activos, sino que llegan ya en una etapa fibrosa de la enfermedad, ¿cuál es el enfoque? ¿Ahora qué le pides? ¿O sigues pensando en pedirle los títulos antirreceptor de TSH? No, por lo general cuando llegan ya en etapas tardías le pido la tomografía porque eso me va a ayudar a planear el tratamiento, si voy a hacer alguna descompresión o si voy a hacer algo más. Les pido un campo visual para poder documentar el daño residual que hubo ahí en la función visual, y también nos ayuda por si hubiera algún problema en el posoperatorio, pues tenemos el campo visual ya documentado, básicamente eso. Okay. ¿Y en qué momento se opera un paciente con orbitopatía tiroidea? Esto depende. Si es un paciente activo,
que no responde a esteroides y que tiene compresión del nervio óptico y datos ya francos de neuropatía, como disminución de la agudeza visual, disminución del Ishihara, defecto pupilar aferente, cualquiera de estos, probablemente tengo que entrar en ese momento a descomprimirlo. Si es un paciente que está estable, pues nada más me espero a estar seguro de que ya no hay datos de actividad, unos entre 4 y 6 meses probablemente, y ya planeamos una cirugía cosmética. Perfecto. Doctora. ¿Con el reumatólogo o con el endocrinólogo? Eso es una de las piezas claves de la última presentación. Muchas veces se ha solicitado, nos hemos apoyado en el endocrinólogo. El endocrinólogo está perfecto que nos ayude a controlar el hipertiroidismo, pero una vez que se desencadena el problema de la orbitopatía, cada una toma un camino diferente. O sea, el estado tiroideo se va por un lado y la orbitopatía por otro. Entonces a mí me resulta mucho más fácil y complementario apoyarme con Karina, que es mi reumatóloga, para ayudarme a manejar todo el problema de la inflamación, a suprimir la inflamación y entonces poder preparar a un paciente para la intervención, que con un endocrinólogo. El endocrinólogo obviamente lo mando como por rutina, que le revise las pruebas de función tiroidea, que le dé tratamiento, pero yo me apoyo más en mi reumatóloga. Creo que es más importante para el tratamiento. ¿Alguna otra duda? ¿Qué opinan? ¿Pasamos a un receso o nos vamos a los casos clínicos? De una vez, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces le voy a pedir al doctor Gerardo que empiece con el primer caso clínico.